Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Salud en Casa. Hoy día vamos a hablar acerca de la hipertensión durante el embarazo y vamos a hablar también sobre lo que es la preeclampsia como una forma de hipertensión gestacional. Para tener claro, cuando hablamos de hipertensión arterial en general, porque esto es una variante dentro de la hipertensión arterial, cuando hablamos de hipertensión arterial en general, estamos refiriéndonos a una presión arterial por encima de un valor, dependiendo de la edad, ¿okay? Y en el caso de los adultos, este valor siempre es una presión arterial sistólica mayor a 140 y diastólica menor a 90. Para decirlo en claro, castellano, castizo, purito nomás, así como para mí, es la presión por encima de 14,9 a lo largo del embarazo. Y se ha dividido en dos grandes grupos. La hipertensión crónica, cuando esta presión pasa el 14,9, es mayor al 14,9 antes de la 20ª semana del embarazo. Ese es más o menos 5% de las hipertensiones de la gestación. Y luego tienes la hipertensión que se produce después de la 20ª semana, alrededor de la 37 semana o la 37ª semana, en donde la preeclampsia creo que es la más importante de todas ellas. Eso es hipertensión del embarazo. Entonces decíamos pues que hay hipertensión crónica cuando se da antes de las 20 semanas, unos 5%, y la hipertensión gestacional, en donde la preeclampsia es importante, que es después de las 20 semanas, alrededor de las 37, es más frecuente, 5% en promedio de ellas pueden ser por embarazos gemelares. Y lo otro importante de la hipertensión gestacional es que 6 semanas después de interrumpido el embarazo, es decir, una vez que ya dio a luz la mujer, la madre, esta presión arterial debería regresar a lo normal. ¿Cuál es el riesgo de tener hipertensión gestacional? El primero, de que se convierta en preeclampsia. Segundo, que tengas una encefalopatía hipertensiva, síndrome de HELLP, daño renal importante. Tenemos que decir que si la presión arterial está por encima de 16,10, ya esto es considerado severo, sobre todo si es que hay compromiso renal. De tal manera que es importante saber que el control prenatal ha marcado la diferencia entre el éxito y la culminación exitosa de un embarazo y la salud tanto de la madre como la del bebé. ¿Qué cosa es la preeclampsia? La preeclampsia es una condición que se presenta en algunas mujeres. Hay algunos factores de riesgo para identificarla, en donde no solamente la presión arterial está alterada. También hay alteraciones a nivel del hígado, hay ciertos niveles de inflamación hepático junto a la preeclampsia, es la presión arterial por encima de 14,9, algunas alteraciones al hígado y también hay alteraciones renales como por ejemplo la pérdida de proteínas en la orina y puede haber hinchazón de miembros inferiores. Si esta preeclampsia es severa con presiones por encima de 16,10, pero además de esto hay compromiso neurológico severo como convulsiones, estamos frente a una verdadera emergencia obstétrica, ya no un embarazo de alto riesgo, es una complicación serísima porque tanto la vida de la madre como la del niño está en riesgo de perderse y a eso llamamos eclampsia. El síndrome de HELLP, que es una complicación también de la hipertensión gestacional, es una condición bastante seria que requiere cuidados intensivos con una alta mortalidad. Cualquier mujer joven que durante su embarazo, después de la 20ª semana, tiene presión alta, que además tiene hinchazón, que tiene dolor de cabeza, que tiene orina con espuma, que tiene una historia familiar de preeclampsia, de raza negra, ¿no? Es probablemente pues, lo que grafica de manera más clara a los factores de riesgo de la preeclampsia. Es decir, historia familiar, la presencia de diabetes, de lupus, las mujeres con fertilización in vitro tienen un riesgo más alto de tener preeclampsia también, la raza negra, haber tenido hipertensión previa, tener enfermedad renal, son factores de riesgo importantes para la preeclampsia. Si la preeclampsia es una condición en donde la hipertensión, además de los otros síntomas descritos, se presenta después de la 20ª semana de gestación, ¿no? Alrededor de la 37ª y la 37 semana, podríamos entender que si el embarazo es una causa del incremento de la presión y del compromiso metabólico a nivel hepático y renal, tenemos que entender que la culminación del embarazo, ¿no? El nacimiento del niño debería mejorar la presión arterial y regresar todo a lo normal. Sin embargo, a veces un niño antes de las 32 semanas tiene pues una probabilidad de tener mucho más complicaciones debido a su prematuridad. Lo que hacen los ginecólogos es primero considerar que es un embarazo de alto riesgo, hay que dar medicación cuando la presión sube muchísimo, sobre todo si está en el momento del parto, y luego esperar a que el niño esté lo suficientemente maduro para poder terminar
el embarazo con el nacimiento de un bebé y luego monitorear a la mamá. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son partos prematuros, bajo peso al nacer, desprendimiento prematuro de placenta, eclampsia, síndrome de HELLP, daño renal o que luego de ello quede una hipertensión importante en la mamá a lo largo de su vida. Por eso es que son importantísimos los controles. Lo otro también es que si una mamá tuvo preeclampsia en un embarazo, tiene más riesgo de tenerla en el siguiente. Si hay historia familiar, también son los factores de riesgo a los que hay que prestarle atención para saber que es primero un embarazo de alto riesgo y luego podría esto convertirse en una verdadera emergencia obstétrica en donde hay que estar pendiente a los signos de alerta. Convulsiones, compromiso de sangrado, problema de coagulación, falla hepática, falla renal, son una de las complicaciones y que requieren manejo en unidad de cuidados intensivos. Espero que les haya quedado claro. Es importante el control prenatal para poder anticipar y prevenir todas estas condiciones. Lávense las manos, abran las ventanas, nos vemos en el próximo programa.